Desde que recuerdo, Sol y yo fuimos inseparables, aunque pareciera que no teníamos nada en común. Nos conocimos en la secundaria y desde el primer día, su personalidad brillante y alegre iluminó la vida de todos los que la rodeaban. Su nombre completo era Soledad de Jesús, pero nadie le decía así. El apodo Sol le quedaba perfecto. Yo, en cambio, siempre fui más reservada, alguien que prefería pasar desapercibida. En esos años compartimos mucho tiempo juntas, pero nuestra amistad no fue instantánea. Sol era de esas personas que no aceptan un no como respuesta. Siempre buscaba la forma de incluirme en todo. Reuniones, salidas, hasta pequeñas travesuras escolares. Gracias a ella hice amistades que nunca hubiera imaginado. Pero en el fondo, yo guardaba mis propios demonios. Vivía con mi familia en una casa pequeña, donde el ambiente era pesado, lleno de gritos y silencios tétricos. Mi padre era alcohólico, y en sus noches más oscuras golpeaba a mi madre. Mi hermana menor, a quien adoraba con toda el alma, era mi único refugio en ese caos. Le llevaba 12 años, así que me sentía casi como una madre para ella. Sol, en cambio, venía de una familia amorosa. Tenía 2 hermanos mayores que la adoraban y unos padres que parecían sacados de una serie de televisión, siempre presentes y cariñosos. Esa diferencia entre nosotras nunca fue un obstáculo, sino que parecía fortalecernos. Ella me daba un escape de mi realidad, y yo creo que ella apreciaba mi calma, que contrastaba con su energía desbordante. La preparatoria fue otra etapa donde nuestra amistad floreció. Aunque Sol seguía siendo la estrella de todas las fiestas, y yo la acompañaba con cierto recelo, encontramos un equilibrio. Decidimos juntas que estudiaríamos la universidad en la misma ciudad. Fue en esos años cuando algo comenzó a cambiar dentro de mí. Había un chico llamado Gerardo, que me gustaba mucho desde la preparatoria. Alto, simpático, con esa seguridad que intimidaba y atraía al mismo tiempo. Nunca se fijó en mí, tenía novias por montones, y pensaba que él era un picaflor, hasta que entró curiosamente a la misma universidad que nosotras, y ahí Gerardo se fijó en Sol. Ella nunca hizo nada para buscar su atención, simplemente era ella misma, y eso bastaba para que todos la quisieran. Cuando comenzaron a salir, traté de ocultar mi desilusión. Me repetía que no podía culparla. Después de todo, ¿quién no se enamoraría de alguien como Sol? Pero el resentimiento comenzó a crecer como una sombra dentro de mí. Veía cómo Gerardo cambiaba para bien, dejando a un lado las andadas con los chicos, y se veía que en realidad quería mucho a Sol. Entonces me puse a pensar que ¿por qué no fui yo en vez de ella? Sin embargo, como buena amiga, nunca me interpuse entre ellos. Para el final del primer semestre en la universidad, ya no podía soportarlo. La vida de Sol parecía tan perfecta. Tenía a Gerardo, sacaba buenas calificaciones y seguía siendo el alma de todas las reuniones. Yo, por otro lado, sentía que mi vida era un remolino de sombras y heridas abiertas que nunca cicatrizaban. En casa todo seguía igual o peor. Mi padre continuaba bebiendo y las discusiones con mi madre eran más intensas. Una noche hablé con mi mamá y le pedí que lo dejara, que esa vida no era para nosotras. Pero mi madre, con los ojos llenos de lágrimas y la voz temblorosa, me respondió que no sabía cómo hacerlo. Decía que lo necesitaba para poder mantenernos. Eso a pesar de que mi madre lavaba ropa ajena y también ganaba algo de dinero, el cual mi padre, con el pretexto de que era el hombre de la casa, se lo arrebataba y usaba para su vicio. Lo peor de todo era Lili, mi hermanita. Apenas tenía 8 años y ya llevaba un peso que ninguna niña debería cargar. Mi padre no solo me maltrataba a mí y a mi madre, ahora también descargaba su furia contra ella. Lili era tan frágil que cada golpe parecía apagar un poco más su luz. Desde pequeña había sido delgada, demasiado delgada. Los médicos le diagnosticaron anemia
pero la raíz del problema era más profunda. Mi padre daba apenas lo necesario para la comida, y aunque yo intentaba darle mi porción a mi hermana, no era suficiente. Mi madre, desesperada, comenzó a buscar ayuda por otros medios. La llevamos a varios médicos, pero las soluciones eran siempre temporales. Finalmente, alguien le recomendó a una curandera que vivía al sur de la ciudad. Recuerdo ese día como si fuera ayer. La casa de la curandera era pequeña, con paredes de adobe y un olor penetrante a hierbas quemadas. La mujer observó a mi hermana con detenimiento. Luego le dijo a mi madre que no estaba enferma por naturaleza, que estaba débil y delgada, porque había caído sobre ella una brujería, pero que no era dirigida a ella, sino a mi padre. Mi mamá, sorprendida, le pidió que le dijera más al respecto. La curandera dijo que mi papá se había metido con una señora que era adoradora de deidades oscuras. Si bien mi papá no tenía dinero, la mujer quería que le diera todo lo que él ganaba en su trabajo, además de lo que encontrara en casa, porque la amante de mi papá conocía a mi madre y sabía que también ganaba sus centavos. Tanto mi mamá como yo estábamos sorprendidas, y más cuando la bruja blanca dijo que mientras mi papá siguiera viviendo en nuestra casa, el mal seguirá afectando a la familia. Mi madre quedó paralizada. Yo, en cambio, sentí una ira indescriptible. Llegamos a casa y esa noche, como siempre, mi papá llegó alcoholizado, así que empezó a discutir con mi mamá. Mientras escuchaba los gritos desde mi cuarto, tomé una decisión. Si mi madre no podía sacarlo de nuestras vidas, yo haría algo para proteger a Lily. A la mañana siguiente, esperé a que mi padre saliera tambaleándose hacia el trabajo y le dije a mi madre que iba a casa de una amiga. En realidad me dirigí a la casa donde vivía la curandera. Cuando ella me recibió, le pedí que me ayudara a hacer un trabajo de brujería para que mi padre se fuera de mi casa. Quería que se vaya lejos y que no regresara jamás. La mujer me observó, pero no preguntó detalles. No necesitaba hacerlo. Era como si pudiera ver el caos de mi vida reflejado en mi mirada. «Puedo ayudarte», respondió después de un largo silencio, «pero no será gratis». Cuando me dijo el precio sentí que me desmayaba. No era mucho, pero tampoco era algo que yo pudiera obtener fácilmente. Aún así, le dije que lo conseguiría. Esa tarde llamé a Sol. Su voz alegre del otro lado del teléfono me hizo sentir un nudo en el pecho. No le dije la verdad. Inventé una excusa sobre una supuesta emergencia familiar. Le pedí el dinero, prometiéndole que se lo devolvería pronto. Sol, sin dudarlo, aceptó. Esa misma noche volví con la curandera. Le entregué el dinero y ella comenzó el trabajo. Encendió velas negras, recitó oraciones extrañas y ató un muñeco de tela con cuerdas y nudos. Me explicó que ese era mi padre y que con el tiempo él comenzaría a sentir una urgencia inexplicable por alejarse de nosotras. Me aseguró que funcionaría. Sin embargo, me advirtió que tuviera cuidado, porque esas cosas siempre tenían un costo. No le di importancia a sus advertencias. En ese momento, solo quería que mi padre desapareciera. Esa fue la primera vez que pagué por brujería, y fue lo que desencadenó mi terrorífica historia, y de la cual hasta el día de hoy estoy pagando. Después de un par de semanas, mi padre dejó de llegar a casa. Al principio pasaba noches fuera y las peleas disminuyeron. Finalmente, una noche no regresó. Mi madre, aunque parecía afligida, no pudo ocultar el alivio que se reflejaba en su rostro. Esperó un par de días antes de dar aviso a las autoridades. Fue al lugar donde mi padre trabajaba, pero ahí le dijeron que no lo habían visto en días. La desaparición se reportó oficialmente, pero con el tiempo quedó claro que nadie tenía idea de su paradero. Con su ausencia, la casa se transformó. El ambiente pesado y lleno de tensión se disipó, y por primera vez en años, respiramos tranquilidad. Mi madre empezó a sonreír más, y Lily, mi hermanita,
Comenzó a recuperarse, ganó peso, tenía mejor semblante y poco a poco su risa tímida volvió a llenar los días. Sin embargo, las noches contaban otra historia. Todo empezó con ruidos leves, pasos que recorrían los pasillos, susurros que se colaban entre las puertas cerradas. Lily empezó a tener pesadillas recurrentes. Despertaba gritando, pero no lograba explicar lo que veía. Lo más aterrador era lo que yo sentía, una presencia constante, oscura, siempre detrás de mí. Era como si algo se hubiera quedado en la casa después de que mi padre se fue, algo que no tenía intenciones de marcharse. Aún así, jamás le confesé a mi madre lo que había hecho. Nunca le dije que fui yo quien pidió el trabajo de alejamiento. En lugar de arrepentirme, comencé a pensar en lo poderosa que podía ser la brujería. La idea macabra de que con brujería todo se consigue se formó lentamente, pero una vez que tomó raíz, no pude soltarla. Pensaba, ¿qué era lo que más deseaba? No me podía hacer la tonta. Yo lo sabía y por más que lo quería negar, no podía. Yo quería tener la vida de Sol, su felicidad, su novio, su luz. La envidia que se había sembrado en mí desde la secundaria ahora florecía con una intensidad abrumadora. Una tarde decidida, volví a la casa de la curandera. Cuando le expliqué lo que quería, su rostro se endureció. «No puedo hacer eso», me dijo. «Hacerle daño a alguien inocente trae consecuencias graves». Entonces le tuve que mentir. Le dije que Sol era mala conmigo, que me humillaba, que me había robado cosas importantes en mi vida, incluyendo al hombre que yo amaba. Inventé historias de burlas y traiciones, haciendo que la curandera creyera que ayudarme era un acto de justicia. Finalmente, con un suspiro pesado, aceptó. Me pidió otra suma de dinero, y aunque me costó conseguirla, lo logré. Volví a pedirle dinero a Sol y ella, sin saber lo que tramaba, me lo dio con una sonrisa. El trabajo de salación que pedí lo comenzó a hacer la bruja en cuanto le llevé el dinero. No pasó mucho tiempo antes de que los efectos comenzaran a notarse. Sol, la chica alegre y despreocupada que siempre parecía tenerlo todo, comenzó a desmoronarse. Primero fueron pequeñas cosas. Me contó que su novio estaba más distante con ella y que discutían constantemente por cosas sin importancia. Luego vino algo más grave, su incapacidad para concentrarse en las clases. «No sé qué me pasa», me confesó un día con los ojos cansados. «Por las noches no puedo dormir. Es como si algo me estuviera vigilando, como si no estuviera sola en mi cuarto». Fingí preocupación, aunque por dentro me sentía triunfante. Todo iba según lo planeado. No obstante, las cosas no se detuvieron ahí. Sol empezó a llegar tarde a las reuniones con nuestras amigas, algo completamente fuera de su carácter. Pronto me enteré de que su madre la castigaba con más frecuencia y que en su casa comenzaban a surgir tensiones que nunca antes habían existido. «Mis papás están peleando todo el tiempo», me dijo en una ocasión, con lágrimas en los ojos. «Mi mamá dice que todo está saliendo mal desde hace semanas, que hasta el negocio familiar está perdiendo dinero». Veía a Sol cada vez más frágil, más rota, y aunque algo en mi interior me decía que esto estaba mal, no podía evitar sentir satisfacción. Era como si, al destruir su vida, pudiera llenar el vacío en la mía. Sin embargo, había algo extraño en todo esto. Aunque conseguí lo que quería, que era ver a Sol hundirse, yo no me sentía más feliz. De hecho, la presencia oscura que había comenzado a rondarme tras el trabajo de alejamiento de mi padre se hacía más fuerte. Por las noches el aire en mi cuarto se sentía pesado y los ruidos en la casa eran cada vez más claros. Sol no era la única que no podía dormir. Yo también empezaba a sentir que alguien o algo me observaba desde las sombras, pero en mi obsesión ignoré las señales. Pensé que lo que había hecho estaba bajo control, que yo tenía el poder.
No sabía entonces que el precio por mis actos aún estaba por cobrarse. Como a los 6 meses de la desaparición de mi padre, las cosas comenzaron a desmoronarse de una manera que nunca imaginé. Mi madre, que había mostrado una fortaleza impresionante después de que él se fue, empezó a enfermar. Su energía se desvanecía poco a poco y el cansancio parecía consumirla. Esto le dificultaba trabajar y pronto las carencias en casa se hicieron evidentes. La comida era escasa, las cuentas empezaron a acumularse y mi hermanita Lily, aunque había mejorado un poco, volvía a mostrar señales de fragilidad. Por otro lado, Sol ya no era ni la sombra de lo que había sido. Gerardo la dejó por otra chica, algo que destrozó por completo su corazón. Desde entonces evitaba las reuniones, se aisló de todos y dejó de ser esa persona alegre y brillante que yo había envidiado tanto. La última vez que hablamos me confesó entre lágrimas que ella ya no sabía quién era, que todo le estaba saliendo mal y sentía que ya no quería seguir viviendo. Esas palabras se quedaron clavadas en mi mente. La culpa comenzó a colarse en mi interior, como un veneno lento pero implacable. Por mucho que hubiera deseado su caída, verla así no me hacía feliz. Y lo peor era que, a pesar de todo, Gerardo, su novio, nunca se fijó en mí. Mi vida no había mejorado en lo absoluto. Si acaso, estaba peor que antes. Al día siguiente fui a ver a la curandera con la esperanza de arreglar las cosas. Su casa parecía más oscura y fría de lo que recordaba. Cuando le expliqué lo que quería, ella me miró fijamente y me dijo que lo hecho estaba. Que los trabajos que hizo para mí no podían deshacerse, que tendría que vivir con las consecuencias de mis actos. Salí de su casa sintiéndome más perdida que nunca, con la certeza de que había abierto una puerta que jamás podría cerrar. Al día de hoy todavía no hemos vuelto a ver a mi padre. Mi madre, aunque ha tenido momentos en los que parece mejorar, termina cayendo nuevamente en la misma enfermedad que la consume. La casa, a pesar de estar más tranquila sin mi papá, sigue cargada de una energía pesada que nunca se disipa. Por otro lado, mi relación con Sol se quebró por completo. Ella, finalmente, descubrió que alguien le había hecho brujería. Fue su madre quien, al notar el cambio drástico en su hija, decidió llevarla a un brujo para limpiarla. Fue ahí cuando Sol supo la verdad y nuestra amistad terminó. Lo último que supe de ella es que comenzó a ir al psicólogo para tratar su depresión. Sus padres se separaron poco después, ya que su papá se enamoró de otra persona y las dejó. Sol, con su alma rota, se quedó con su madre, pero el daño estaba hecho. El caos en su vida ya no podía deshacerse, y todo lo que le había envidiado se esfumó en el aire, como un sueño que nunca fue real. Si me preguntas si vale la pena hacer brujería por envidia, te puedo decir que no. La verdad, vivo intranquila, con culpa y remordimiento. En algún momento creí que todo lo que quería se conseguiría si tan solo tomaba el control, pero ahora entiendo que no hay control en este juego. Nunca volveré a ser la misma. He destruido una parte de mi alma, y no importa lo que haga, esa oscuridad me persigue a donde quiera que vaya. Sol, mi madre, Lily, todos han pagado por mis decisiones, y ahora, más que nunca, me doy cuenta de que hay cosas que no se pueden arreglar con magia. Así que seguiré viviendo con el peso de mis acciones. Si te ha agradado la historia, me lo puedes hacer saber dejando un comentario, un like y suscribiéndote. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?